Bueno, vamos a iniciar el estudio del acceso a base de datos con Java. Bien, Java puede conectarse con distintos sistemas de gestión de bases de datos. Oracle, que lo estáis viendo con José María, SQL Server, MySQL, que es el sistema con el que vamos a trabajar nosotros. Pero para que Java se pueda conectar con cualquiera de estos sistemas de base de datos, tiene que haber un intermediario, ¿vale? Tiene que haber un intermediario. Nosotros, para podernos conectar a cualquier sistema gestor de base de datos, vamos a utilizar una API de Java que se llama JDBC, ¿vale? Esta API está incluida dentro del lenguaje Java y nos va a permitir el acceso a las bases de datos. Esta API es una solución, ¿vale?, que está escrita 100% en Java y es una especificación que está formada por diferentes clases, interface, que tienen que implementar todos los fabricantes de driver que quieran tener una que quieran que podamos implementar una solución con su sistema gestor de base de datos, una solución 100% Java. O sea que si nosotros nos queremos conectar, en nuestro caso a MySQL, lo que necesitamos es un driver que nos tiene que proporcionar MySQL que cumpla con las especificaciones de JDBC, ¿vale? Este driver es el encargado o intermediario de establecer la comunicación entre nuestra aplicación y el sistema gestor de bases de datos, ¿vale? Bien, como siempre, una de las grandes ventajas de Java es que cualquier sistema que posea una máquina virtual de Java podrá ejecutar aplicaciones de base de datos. Ya que será totalmente independiente de la plataforma. ¿De acuerdo? Bien, JDBC, las clases que vamos a necesitar están dentro del paquete java.sql. Bien, ¿qué funciones van a tener estas clases? ¿Vale? ¿Qué funciones tiene JDBC? Bueno, pues JDBC, las funciones que van a tener, las distintas clases que vamos a utilizar, pues va a ser, pues, vamos a coger este, pues en principio establecer la conexión con la base de datos, enviar sentencias de tipo SQL, manipular y procesar esos datos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tener una serie de clases que son las que vamos a utilizar. En primer lugar, necesitamos la clase Drive Manager, ¿vale? Que es la que nos va a permitir cargar las clases que nos va a proporcionar el driver que nos tiene que proporcionar el sistema gestor de bases de datos con el que vayamos a trabajar, ¿vale? Una vez que nosotros hayamos cargado las clases que nos va a proporcionar este driver, podremos, a través de otra clase, que es la clase Connection, establecer una conexión con la base de datos. ¿Vale? Una vez que hemos establecido la conexión con la base de datos, que será nuestro primer objetivo y la primera tarea que os voy a encargar, que será eso, que nos conectemos a la base de datos, pues podremos empezar a operar con ella, ¿vale? A través de otra serie de clases que me van a permitir realizar, pues bueno, consultas, inserciones, borrados, modificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta clase que nos va a proporcionar hacer ese tipo de operaciones es la clase statement, ¿vale? A través de una serie de métodos que iremos viendo.
También hay otra clase que es muy potente, que es la clase Resourcer. Es un cursor que nos va a devolver la base de datos, que hace referencia a... Es una tabla, ¿vale? Un cursor es, en definitiva, una clase que está íntimamente relacionada con una base de datos, perdón, con una tabla de la base de datos. Tan íntimamente relacionado que las modificaciones, inserciones, borrado que hagamos en este ResulSet van a reflejarse en la base de datos. No va a ser la forma en la que nosotros vayamos a trabajar en principio. ¿Vale? Nosotros vamos a trabajar con la clase statement. Y concretamente, bueno, vamos a, antes de comentaros con cuál es la clase con la que vamos a trabajar. Bueno, aquí tenéis un resumen de lo que os acabo de comentar. La clase Drive Manager, como os he comentado, que establece la conexión entre el usuario y los drivers, ¿vale? Los drivers de la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es cargar esas clases que nos proporciona el proveedor de base de datos para poder trabajar con ella. La clase Connection, como decíamos, que es la que una vez que se han cargado y registrado con Drive Manager estas clases, nos va a permitir establecer una conexión con la base de datos. Y la clase Statement, ¿vale? Que es la que a través de una serie de métodos, execute query, execute day, etcétera, nos va a permitir realizar pues las operaciones que necesitamos sobre la base de datos. Y como dije, la clase ResultSet, que representa un conjunto de datos de una tabla sobre la que podemos movernos, hacer modificaciones, inserciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, como os dije, como os he comentado, nosotros más que con la clase Statement vamos a trabajar con otra clase que es la Prepare Statement, que tiene algunas ventajas, ¿vale? Amplía la clase anterior y tiene algunas ventajas sobre la anterior. Esta clase lo que representa son sentencias de tipo SQL directamente, ¿vale? Que se pueden preparar y precompilar una sola vez para que luego podamos ejecutarla todas las veces que queramos. ¿Vale? Bien. Bueno, ya lo iremos viendo con el ejemplo. Bueno, seguimos. Para empezar, lo primero que tenéis que hacer es bajaros el script que os he puesto en la plataforma. Vamos a trabajar, como os comenté en principio, con una base de datos, biblioteca, al igual que hemos hecho en el último ejercicio que hemos estado haciendo en clase con Swing, ¿no? Esta base de datos, biblioteca, va a tener una única tabla, libros, con los siguientes campos que veis ahí. Tendremos un campo y de libros que será de tipo numérico, de tipo int, será la clave principal y será de tipo autonumérico. Y luego, bueno, pues los campos que teníamos nosotros en nuestra biblioteca: título, autor, editorial, de tipo string, fecha préstamo, fecha de evolución, fecha de alta, los dos primeros de tipo date y el último de tipo timestamp, el ISBN también de tipo cadena. Y MySQL no tiene un campo de tipo booleano, ¿vale? Tiene un campo de tipo entero corto, tenin, que nosotros vamos a poner a 0 a 1 y representando el valor falso o el valor verdadero, ¿vale? Bueno, pues antes de empezar, lo que tenéis es que, pues con la herramienta que utilicéis vosotros, yo por ejemplo pues tengo MySQL directamente y el Workbench, ¿vale? Para trabajar con las bases de datos.
Bueno, lo primero que tenéis que tener es eso, ¿no? Pues la herramienta que utilizáis el One, el Champ, y cargar el script que os he dado. Bien, otra cosita más antes de empezar. Crearemos un proyecto, acceso a base de datos, ¿vale? Donde nosotros vamos a estudiar pues esta forma de acceder desde Java a las bases de datos. Bien, quiero que reflejemos pues lo mejor posible la forma que tendréis de trabajar pues para el año que viene cuando estéis en servidores y a través de una página web accedáis a una base de datos, ¿vale? Pues para hacer, pues eso, ¿no? Buscar información, agregar información, etcétera, etcétera. Bien, vamos a tener los paquetes que veis en la pizarra, que son controller, DAO, el paquete de las excepciones, el paquete del modelo y la vista. Fijaros, por una parte nosotros vamos a tener la parte del cliente. La parte del cliente, cuando estéis trabajando en modo cliente-servidor, pues la forma de acceder a la aplicación es a través de un navegador web, ¿no? Aunque nosotros lo vamos a hacer a través de una interfaz de escritorio, una interfaz Swing, ¿no? Ahí tendremos la vista, ¿vale? En nuestro caso tendremos la interfaz de tipo Swing y para el año que viene, o bueno, ya con José María, lo que tendréis es una página web, ¿de acuerdo? En la vista, que es donde mostramos y pedimos información al usuario, nosotros normalmente pues hacemos pocas operaciones, ¿no? La lógica de la aplicación no está en la vista. La vista simplemente la utilizamos para comunicarnos con el cliente, para pedirle información y esa información mandarla al servidor a través de peticiones de tipo GET, de tipo POST, y será el servidor el encargado de procesar esa información y devolvernos pues el resultado, ¿no? de la operación que hemos iniciado, ¿vale? Entonces, en el paquete controlador lo que vamos a tener es pues una clase que será la encargada de recibir y procesar la información de la vista, ¿vale? En nuestro caso ya hemos visto nosotros que últimamente la información la estamos mandando todo como cadena. En la vista nosotros no vamos a crear ningún objeto de tipo libro, ni vamos a hacer operaciones relacionadas con la lógica de la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces el controlador va a recibir esta información, va a procesarla, ¿vale? Va a procesarla y ahí utilizando el modelo, crearemos e instanciaremos objetos de tipo libro y que le mandaremos a otra clase, ¿vale? Otra clase que tendremos dentro del paquete DAO, que va a ser la encargada de comunicarse con la base de datos, ¿vale? Las consultas, las inserciones, los borrados, lo vamos a tener aquí, en este paquete, ¿vale? Que es el que va a comunicarse con la base de datos, nos va a devolver alguna información que volveremos nosotros a enviar al controlador, bueno, pues para que a su vez le mande la información a la vista, indicándole al usuario si se ha realizado la operación correctamente o enviándole información que vamos a poder mostrar en la vista. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, bueno, pues de momento, ¿qué necesito? De momento lo que necesito es que cojáis el script y en vuestra aplicación, ¿vale? Lo ejecutéis y creéis esa base de datos con la tab, lleva ya incluida la tabla y lleva ya también incluido
unos cuantos datos para poder trabajar. Y que creemos de momento que creemos el proyecto, el proyecto con esa serie de paquetes. ¿De acuerdo? En la vista de momento simplemente me creáis el main. De momento no vamos a trabajar con la parte de gráfica. ¿De acuerdo? Venga, seguimos en el siguiente vídeo.